Del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral, correspondiente a la materia Seminario de Estrategias de Defensa Oral en materia civil y familiar. En esta unidad 4 vemos el desahogo de medios de prueba en procedimientos civiles y familiares. El desahogo de medios de prueba, de acuerdo a lo que nos indica el doctor Rodrigo Castellanos Gómez y su servidor José Francisco Ortega Barreiro, comenzamos con esta plática. En el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares vemos en su artículo 678 respecto a los juicios o procedimientos orales familiares, vemos que una vez abierta la audiencia de juicio, la autoridad jurisdiccional escuchará los alegatos de apertura de las partes. Esto no podrá exceder de 10 minutos para cada uno. En ello tendrán que exponer su teoría del caso cada uno, en donde principalmente tendrán que enfocarse en sus elementos fácticos, jurídicos y probatorios. También, al ser director del procedimiento, la autoridad señala el orden para el desahogo de cada prueba. Y bueno, una vez que estas fueron correctamente admitidas y fueron depuradas en la audiencia preliminar, obviamente el desahogo de las pruebas tendrá que ser en la audiencia. Y en esa audiencia de pruebas, vuelvo a decirlo, lo dirige el juez. Él decide quién y el orden en que éstas van a desahogarse. Y una vez concluido también ese desahogo de las pruebas, de acuerdo a lo que dice el artículo 679, cada una de las partes también tendrán 10 minutos cuando mucho para que estos hagan sus alegatos de cierre. A partir del artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se habla de las pruebas en general. Esto es que las partes, para poder probar su acción, tendrán que, acción, excepciones o las defensas podrán acreditar los hechos con medios de prueba que no sean contrarios al derecho o en otros casos a la moral. Y serán admitidas por la autoridad de acuerdo a su idoneidad y que guarden relación con cada uno de los hechos narrados y en su momento, pues que sean controvertidos. Cuando ya no hay hechos que estén controvertidos, sino un acuerdo, pues bueno, esos pasan a un lado y solamente se fijan los puntos de litigio en los que se tendrá que resolver de acuerdo a lo que valore la autoridad jurisdiccional. Como vemos, o como ya lo hemos comentado, bueno, son admisibles como medios de pruebas todos aquellos elementos que puedan generar una convicción en el ánimo del juzgador y que, bueno, tengan que ver con la cuestión controvertida o los hechos controvertidos. Para efecto de esta actividad, vimos el desarrollo de una audiencia en donde se demandaba la pérdida de patria potestad. En esa audiencia se desahogaron, aparte de los alegatos de apertura y de cierre, como mencionábamos al inicio, también se desahogaron la declaración de parte ofrecida por cada una de las partes y para que declarara su contraria. También se desahogaron testimoniales, cada uno para tratar de acreditar o demostrar lo que habían relatado en sus hechos. Entonces, en el caso de la declaración de parte, ya sea propia o contraria, pues puede ofrecerse de una manera voluntaria o para la parte contraria y se hará un interrogatorio una forma directa o personal en la audiencia. Y la ventaja de este tipo de declaración es que se pretende que se obtenga información sobre hechos controvertidos, sean propios o no, no como en la confesional, que deben ser pues hechos propios. Y además, pues son preguntas abiertas, en donde incluso pueden convertirse de alguna manera en una confesional también, en una prueba confesional, ¿no? En el caso de la declaración de testigos, como lo confirma el artículo 291, pues se ofrece la prueba testimonial, que en muchos casos es importante e idónea para demostrar o acreditar diversos hechos que tienen que ver con los puntos en litigio. Para esto, la persona que va a comparecer, pues tendrá que haber advertido o presenciado o percibido todos los hechos o todo lo que haya ocurrido pues, con sus sentidos,
Si no, bueno, pues no es un testigo idóneo para comparecer, ya que aquí, en el desahogo de esta prueba, el juez estará directamente observando no nada más lo que declare, sino las actitudes del testigo, e incluso podrá, para aclarar algunos puntos, podrá intervenir e interrogar al testigo. Entonces, es muy importante que un testigo sea bueno en el caso de lo que percibió y cómo interpretó lo que sucedió a favor de una u otra de las partes. En el caso de la audiencia que vimos, los testigos que cada uno aportó eh, buscaban apoyar o buscaron que se apoyara lo relatado en los hechos y a su favor en los puntos controvertidos cada una de las partes, lo cual en mi opinión no fue correcta la forma en que fueron interrogados y contrainterrogados. Incluso la juez tampoco participó mucho como para aclarar algunos puntos y esto hace más difícil una decisión adecuada. De acuerdo a lo que establece el artículo 294, el desahogo de la prueba testimonial se llevó a cabo conforme a las reglas. En la audiencia que vimos, se les protestó a los testigos para conducirse con verdad, se les recabaron sus generales, eh, se les explicó que debían estar en un área separada a la sala de audiencias hasta el momento en que fueran llamados. Esto porque cada uno de los testigos no debe de saber lo que dijo el otro. Entonces, cada uno de los testigos compareció de acuerdo a lo que la parte oferente pretendía acreditar con cada uno de ellos. Por el principio de contradicción, en el momento en que terminó el interrogatorio, se le concedió a la parte contraria o a su representante que pudieran hacer un contrainterrogatorio. Y bueno, esto es con la intención de quitar alguna credibilidad a su testimonio, ¿no? Uno ofrece para probar un hecho y la otra parte trata de contrainterrogar para poner en duda lo que dice que atestiguó o lo que vio. Ahora bien, en el caso del interrogatorio y contrainterrogatorio, se establece que debe ser en términos sencillos, de una manera clara y precisa, y dirigido a los hechos que son controvertidos, de acuerdo a la prueba que estás ofertando y señalas para qué va a ser útil. Eh, no se permite que haya palabras técnicas o no se deben utilizar palabras técnicas para interrogar a un testigo porque si no entiende la pregunta pues, o por obvias razones la respuesta va a ser incorrecta o inadecuada. En el desarrollo de la audiencia que vimos y el desahogo de los testigos, hubo muy muy poca objeción por las preguntas que se les hicieron. Hubo también muy poco en el tema del contrainterrogatorio. En mi opinión, no fueron debidamente eh, estudiadas las preguntas o los interrogantes y se veía un poco, de alguna manera, mm, improvisada, ¿no? En el momento de la audiencia se estaba leyendo, se estaban buscando qué preguntar, qué cuestionar, y bueno, no se veía una precisión sobre los puntos importantes de cada uno de los abogados. Es importante que el testigo sepa que debe responder a todas las preguntas que se le hacen en caso de que no exista una objeción y que esta situación sea resuelta. No puede ser evasivo, no puede negarse a contestar algo. ¿Por qué? Porque cae en la posibilidad de que se le tenga por cierto la situación en la que se le está cuestionando. No se permite la tacha de testigos, pero sí se pueden preguntar de alguna manera o cuestionar la idoneidad y credibilidad de esa persona para estar realizando ese testimonio. Entonces, se admite y se escucha una estricta igualdad la parte oferente
y se reservará lo que sea necesario o lo conducente para la sentencia definitiva. Como lo habíamos señalado, la autoridad jurisdiccional cuenta con la facultad de hacer preguntas o todas las preguntas que estime conducentes a los testigos, siempre y cuando sean para aclarar. No dar o integrar información adicional o distinta a lo que tiene que ver con los puntos controvertidos, ¿no? Es muy importante esto. El procedimiento oral familiar es amigable en el desarrollo técnico y el léxico jurídico generalmente se da dentro del procedimiento en otro tipo de materias como la mercantil, la civil. En la intervención de las partes no se ve una rigidez, un estricto derecho, ni de parte del juez, que es quien provoca que el desarrollo o el desahogo o las declaraciones sean lo más claras posibles, los más apegados a la realidad y a la normalidad de las personas, atendiendo a su nivel de conocimientos o desarrollo personal. Eso es muy importante porque tanto su percepción y expresión sobre los hechos que se relatan son importantes para que el juez pueda valorar la verdad o pueda atender aquellos detalles que hacen importante la toma de una decisión. Vemos que si se atienden los principios que rigen el procedimiento oral, en el caso de la materia familiar, se tienen muchas ventajas para la autoridad jurisdiccional, porque con ello se legitima su función debido a que pronuncian sentencias justas o pegadas a la realidad. Y esto de acuerdo a lo que las partes logran entregar o logran proporcionar con sus pruebas, con su teoría del caso o la teoría del caso que queda probada durante el desahogo o durante el procedimiento. Aquí no vemos, aquí vemos de frente a las partes, vemos a los abogados, vemos al juez, él puede intervenir, puede solicitar aclaración de lo que están respondiendo, lo que están diciendo, ya sea los testigos o las partes en sus declaraciones. Y eso es importantísimo para tener una cercanía o la inmediación que pretende ese principio de que el juez perciba vivamente lo ocurrido o lo que pretenden proyectar las partes a su favor. Tendrá una decisión informada con un método científico adecuado y esto es importante, que se resuelve con mayor transparencia, en una forma directa, con una valoración libre y que con ello se legitima su actividad. Eso es lo más importante, la legitimación de la actividad jurisdiccional. Y bueno, como lo habíamos mencionado, revisamos Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y bueno, el desahogo de la prueba de juicio oral familiar sobre la pérdida de patria potestad que mencionamos en el transcurso de este video. Buenas noches, muchas gracias.